Los países que conforman el G7 mostraron su apoyo a los esfuerzos de sus socios regionales para facilitar la liberación de los presos políticos en Venezuela. Escuchemos. Durante la cumbre del G7 en Italia, los ministros de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos exigieron la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, alegando su injusta detención. Los altos funcionarios reiteraron el apoyo para que se respete la voluntad de los venezolanos e insistieron que apoyan los esfuerzos de socios regionales para facilitar una transición democrática. En la declaración, expresaron que el pasado 28 de julio, cuando se llevaron a cabo los comicios presidenciales, los venezolanos votaron por un cambio democrático y apoyaron a Edmundo González Urrutia con una mayoría significativa. Los ministros de las 7 democracias más industrializadas del mundo también aseguraron sentirse profundamente preocupados por las continuas violaciones y abusos de los derechos humanos sufridas por la oposición política, la sociedad civil y los medios independientes. Entre estos abusos, el G7 denunció detenciones arbitrarias y graves restricciones a las libertades fundamentales. La respuesta de la administración de Nicolás Maduro a esta posición de los países del G7 no se hizo esperar. La Cancillería venezolana informó que revisará de manera integral sus relaciones con los gobiernos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos por su apoyo a Edmundo González Urrutia. En el comunicado, la Cancillería arremetió contra el G7, asegurando que apoya genocidios y estimula la propagación del fascismo para, a su juicio, encubrir los fracasos políticos. Y en más información, Migración Colombia informó este martes que hará una jornada especial para entregar el permiso de protección temporal a migrantes venezolanos en Medellín. El organismo detalló que los días para procesar el trámite serán el 28, 29 y 30 de noviembre de este año 2024 en el Coliseo Carlos Mauros Hoyos. Esto es en el sector Guayabal de Medellín, en Colombia. La feria se llevará a cabo específicamente en la calle 104 del sector Pasadena de Bogotá, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Durante la jornada, los interesados podrán cumplir con requisitos migratorios, como es el caso del registro biométrico, validaciones y entrega del PPT. Además, podrán denunciar o informar sobre incidencias como duplicados y correcciones en sus documentos de identidad. Asimismo, Migración Colombia notificó que hoy miércoles 27 de noviembre, los migrantes venezolanos en Medellín podrán solicitar el Estatuto Temporal de Protección, un documento necesario para obtener posteriormente el PPT. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó cuántos presuntos integrantes del Tren de Aragua han sido capturados en territorio venezolano durante este año 2024. Escuchemos cuál es el balance. Durante este año informamos del desmantelamiento en el país del Tren de Aragua. En total hay 44 detenidos por su participación en esta organización criminal. Debo destacar que en días recientes fue detenido en Colombia Jason Alexander Lorca Salazar, alias Jason Comino, uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua. ¿Por qué fue detenido? Gracias a una orden de aprehensión y alerta roja solicitada por este Ministerio Público. Ya hemos iniciado su proceso de extradición. En su momento dimos ese reconocimiento al gobierno del presidente Petro. Según el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, las leyes penales, como la Ley Libertador Simón Bolívar, deben ser consultadas ampliamente antes de su aprobación con diferentes sectores, incluyendo las universidades. Vamos a escuchar específicamente lo que él dijo. Lo que está en juego es la libertad de los ciudadanos. Desde la Universidad Central de Venezuela indican que las normas en materia penal no se pueden utilizar para perseguir a quienes piensan distinto a los que gobiernan. Están proponiendo inhabilitaciones políticas que exceden los 30 años, una inhabilitación política, digamos, infinita. Y creemos que esto está reñido con nuestra Constitución. Yo más bien invito a los legisladores a que esta ley sea suficientemente deliberada, debatida con especialistas, con las universidades. Bueno,
Bueno, el juicio enteramente en ausencia es inconstitucional en Venezuela. Hay algunas excepciones que permiten el juicio en ausencia, pero quiero sobre todo afincar mi observación a quien va a enjuiciar se trata de un poder judicial que no es independiente, que no es autónomo, en la que hay serias dudas sobre su independencia, sobre su imparcialidad. Los jueces en Venezuela están seriamente cuestionados. ¿Por qué legislar en materia penal cuando existen normas vigentes o en materia de derecho administrativo, del cual también hay suficientes leyes sancionatorias? El Poder Judicial en Venezuela no responde a los intereses de la justicia, no responde a los dictados de la ley. Pareciera más bien que responde a los caprichos políticos de un sector. Pareciera ser que se trata de crear una legislación de excepción para aplicársela a determinadas personas. Pareciera ser que estas leyes, desde el momento de su aprobación, tienen un destinatario con nombre y apellido. Y creemos que esa no es la mejor manera de aprobar una ley. Como lo he dicho, esta ley no abona al camino de la paz. La materia penal no hace falta alterarla. Según opinión del decano Juan Carlos Apitz, solo hay que cumplir con ellas a través de una justicia imparcial al servicio de los ciudadanos. Y desde Consecomercio esperan que se cumpla con la privatización o entrega de al menos 350 empresas al sector privado por parte de la administración de Nicolás Maduro. Veamos cuáles son las expectativas que tiene este sector. Que se avance lo más rápido que se pueda. Fue anunciado, pero a veces notamos que se anuncian algunas cosas y no tenemos la respuesta como esperamos, como debe ser. Por eso, dentro de estos puntos coyunturales, estamos pidiendo al sector oficial, al sector gubernamental, acelerar en ese sentido, de manera de que esas 350 industrias pasen de ser, en algunos casos, carga fiscal a ser productos de tributos y de fuentes de tributos. Son en el sector manufacturero la mayoría. A propósito de lo sucedido en las últimas semanas en la isla de Margarita con la interrupción del sistema eléctrico, el presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez, dijo que se estaba restableciendo y, aunque 50% del comercio se vio afectado, hizo un llamado a no dejar de visitar la isla de Margarita en el mes de diciembre. El estado de Nueva Esparta, con un consumo promedio de unos 300 megavatios para electricidad, el cable submarino aporta 140, es decir, un 40% aproximadamente de eso. Al verse afectado, indudablemente que se vieron obligadas las autoridades a hacer unos racionamientos bastante fuertes que en su mayoría afectó mayormente a la población general. ¿Y por qué digo la población general? El comercio, por supuesto, que se vio afectado porque las transacciones económicas disminuyeron, la movilidad de las personas en el transporte, pero queremos enviar un mensaje claro. A raíz de la pandemia y dado todo ese ciclo de aprendizaje, las unidades económicas más importantes que prestan servicios formales al turismo, al comercio en el estado de Nueva Esparta tomaron muchas previsiones. Desde el estado Zulia, el sector comercio se ha visto mayormente afectado por los problemas en los servicios públicos y la falta de combustible diésel. Cerramos las 7 de las 7 con esta noticia. Organizaciones y activistas venezolanas denunciaron este martes en un foro celebrado en la Universidad Central de Venezuela que la violencia contra las mujeres en el país se agudiza cuando se encuentran en prisión. Vamos a compartir con ustedes los detalles en el presente reporte. Esto es lo que nos declaró Dianet Blanco, activista venezolana. Quisimos hacer un capítulo especial para visibilizar las formas de violencia que viven las mujeres privadas de libertad y las familiares que tienen presos políticos. Entonces es importante, como fechas como esta, para poder realizar campañas de sensibilización y empoderamiento acerca de las 21 formas de violencia que existen y que están contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Blanco señaló en el foro que los patrones de violencia más comunes contra las mujeres detenidas son la psicológica, sexual, institucional y física. En el foro también se presentó una exposición fotográfica de mujeres en prisión, así como de madres, tías y abuelas que exigen la libertad de sus familiares que fueron detenidos en el contexto de la crisis política desatada después de las presidenciales del 28 de julio. El pasado 16 de noviembre, el fiscal general Tarek William Saab
aseguró que fueron otorgadas y ejecutadas 225 medidas de libertad a personas detenidas tras las protestas contra el resultado oficial de las pasadas elecciones. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones pidió al Estado que publique un listado oficial de los considerados presos políticos que han sido liberados.